invitarla a que puedan abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y pensando en esta palabra que el otro día nos compartían allí en la reunión de pastores y viendo un poco también acerca de lo que podemos nosotros aprender de la vida de David, siempre decimos que lo particular de la Biblia y lo que la hace tan genuina y tan verdadera a la palabra de Dios es que la Biblia siempre presenta a cada uno de los hombres y mujeres, a cada uno de los personajes allí, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la Biblia los presenta tal cual es, no esconde nada, ¿no? Entonces, la Biblia presenta allí sus virtudes, sus aciertos, pero también allí sus errores y equivocaciones, porque aún de eso nosotros podemos aprender. Y la Biblia no ocultó, por ejemplo, cuando David pecó y se equivocó, no es un libro como a veces vemos algunas biografías o algunos libros que son escritos allí y que destacan solo lo bueno de la persona, ¿no? Sin embargo, o por el contrario, la palabra de Dios siempre muestra a las personas tal cual fueron. Y eso es lo bueno, eso es lo genuino, porque como dije, podemos aprender de ambas cosas. Y también nos hace ver a nosotros que así como Dios pudo usar la vida de David y decir de David que fue alguien conforme a su corazón, así también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Porque ellos eran personas como nosotros y tenían al mismo Dios que tenemos nosotros. Por eso quería compartir o reflexionar en esta mañana aprendiendo acerca de David, aprendiendo de David algunas cosas, algunos principios. En el capítulo 30 de Primera de Samuel, luego de que David estaba allí disparando y con toda la gente que había tenido, luego que había pasado por ese tiempo de estar escondido en una cueva, luego de que pasó diferentes situaciones allí difíciles, David se encontraba con la gente allí reunida, con lo que iba a ser luego un gran ejército para él, pero en ese momento estaban allí como escondidos de los propios enemigos, y dice que cuando David vuelve allí al lugar, a la ciudad donde estaban, encuentran que todo había sido destruido, que todo se había perdido. El verso 1 dice del capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hasta aquí por ahora. Si usted quiere dejar marcado allí, porque vamos luego a ver algún otro versículo de este capítulo, pero por el momento hasta aquí. Hay momentos en nuestra vida, hay momentos difíciles que todos atravesamos en cierta ocasión. Pero hay momentos particulares en nuestra vida donde parece que ya lo hemos perdido todo y que no hay manera no hay visión de un futuro. Como que no podemos ver más allá de lo que está pasando, de la realidad que estamos teniendo en ese momento. Y a veces suele ser tan difícil o tan oscura, tan fuerte la situación que en alguna etapa o en algún momento de nuestra vida todos hemos enfrentado o vamos a enfrentar, que no nos deja ver más allá de lo que puede llegar a pasar, aún de lo que Dios pueda llegar a hacer.
Y esto es importante destacar, aún de lo que Dios pueda llegar a hacer. Porque en esos momentos así nuestra visión o nuestra realidad es tan fuerte que como que nos ciega o no nos deja ver, como es algo que nos tapa, nos nubla y no nos deja ver más allá, ¿no? Y aquí David y su gente enfrentaban una situación similar, enfrentaron algo tremendo para sus vidas, algo realmente fuerte. Porque el relato bíblico aquí del capítulo 30 dice que cuando ellos volvieron a Ciclag, a la ciudad esta, no encontraron nada. No encontraron nada. No había nada. Y lo que había quedado dice que lo habían prendido fuego. Habían destruido todo. Los amalecitas, los enemigos allí de David y enemigos del pueblo de Dios, habían destruido todo, se habían llevado todo. Ahora cuando David y su gente llegan, cuando ven todo eso, ellos no sabían, dice allí el relato bíblico, que no habían matado a nadie, se los habían llevado cautivos. Pero al llegar y ver así todo eso, ¿qué es lo primero que llegaron a pensar? Que estaban todos muertos. Me imagino allí la vida de cada hombre, de cada soldado allí de David, de cada guerrero, mirando allí la destrucción que había quedado en aquella ciudad, mirando que estaba todo quemado, todo prendido fuego. Lo primero que pensaron, que sus mujeres y sus hijos habían muerto, porque estaba todo desolado, no había quedado literalmente nada. Sin embargo, allí dice el relato bíblico que los habían llevado cautivos. Pero la situación que ellos enfrentaban les golpeó tan fuerte, de tal manera, que llegaron a quebrantarse tanto, dice allí la palabra de Dios. Ahora lo que yo me gustaría reflexionar en esta mañana es en la actitud que David tuvo, que fue lo que hizo marcar la diferencia. Con la misma gente que le seguía a él allí, con aquellos hombres que estaban allí a su alrededor. Lo que David hizo no solo le llevó a poder recuperar todo, sino también a terminar en una posición mucho mejor que la que tenía antes. Los principios que encontramos aquí en el capítulo 30, los principios que David, a los cuales David se aferró, lo que David hizo, digamos, los pasos que David tomó allí, en esta situación tan difícil, tan complicada para su vida y la de los demás, fue lo que marcó la diferencia. Y lo que hizo que David pudiera luego recuperar todo, porque Dios le dio esa palabra de que iba a recuperar todo, y aún quedar mucho mejor posicionado a lo que estaba antes. O sea, David y toda su gente se enfrenta con una situación terrible, con algo espantoso que había sucedido, pero la actitud que tuvo David, lo que David hizo fue lo que marcó la diferencia allí, y lo que luego le permitió ver la mano de Dios obrando en su favor. Y lo que nosotros debemos aprender, o podemos aprender, es a través de la vida de David, de lo que él hizo allí. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, en momentos así, en situaciones difíciles, a aprender sí a depender más de Dios, pero a ver también cómo Dios se mueve con poder. Y luego eso será testimonio de lo que Dios hace en la vida de aquellos que se acercan a Él. Hace un momento adoramos, que decíamos, Señor, que nos pudieras atraer hacia Él, que queremos acercarnos a Él porque precisamos y necesitamos de Él. Y esa es nuestra realidad. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos y precisamos de Dios. Hoy más que nunca abunda en el mundo y aún en el ámbito cristiano, ¿no? Falsas enseñanzas, cosas de autoayuda, de todo lo demás. Lo que nosotros precisamos a Dios, precisamos de su palabra. Lo que mi vida necesita a Dios y necesita de la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el hombre. Cuando digo el hombre, hablo del ser humano en general. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a Dios y necesitamos actuar allí en base a lo que Dios nos dice. Y encontramos algunas cosas que David hizo, algunos principios que David tuvo allí, en el momento allí de su gran necesidad, en este día tan terrible, que podemos pensar que fue el día más difícil quizás para la vida de David. ¿Cómo enfrentó David el día más difícil de su vida? Y la pregunta es para nosotros, ¿cómo enfrentamos los días más difíciles de nuestra vida? ¿Y saben qué fue lo primero que hizo David? Lo que cuenta allí el relato bíblico. El primer principio, el primer paso que dio David fue llorar. Dice que David lloró. Y la gente también, el pueblo allí que estaba con él, lloró. Lloraron amargamente, lloraron, dice, con tanto pesar. Lloraron tanto hasta que se le acabaron las fuerzas, hasta quedar sin fuerzas. Dice allí la palabra de Dios. David lloró hasta quedar
sin fuerzas. Muchas veces en momentos difíciles, en situaciones difíciles, a veces viene alguien y lo primero que nos dice que tenemos que ser fuertes, que no tenemos que llorar. Contrariamente, porque hay una mala enseñanza o hay un mal concepto acerca de esto. Sin embargo, nosotros vemos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, que hombres y mujeres de Dios lloraron, y lloraron en la presencia de Dios, y lloraron ante situaciones difíciles que les sobrepasaba. Y no fue porque estaban mal, o porque estaban en pecado, o porque se equivocaron. Aún la Biblia dice allí, Juan 11:35, Jesús lloró ante la muerte allí de Lázaro. Por diferentes motivos, por diferentes situaciones, pero en la Biblia vemos ejemplos de personas allí que se quebrantaron en lágrimas y que lloraron, que se humillaron allí, pero que gastaron allí sus lágrimas. Y lo primero que David hizo fue gastar sus emociones, gastar el dolor. Muchos ejemplos encontramos en la palabra de Dios acerca de personas que han llorado. Y a veces tenemos esa mala idea o ese mal concepto. Pero hermano, llorar no nos va a robar la fe. Cuando nosotros lloramos y cuando lo hacemos aún más en la presencia de Dios, es una expresión emocional que aparece en esos momentos de dificultad, pero donde reconocemos que nosotros ahí ya no podemos. Y reconocemos que precisamos de Dios. Cuando nosotros nos quebrantamos de esa manera, y en esos momentos así, nos quebrantamos en ese punto, a ese punto, estamos reconociendo que esa situación nos sobrepasa y que precisamos de Dios, necesitamos de Dios. Más no podemos hacer nosotros, solo no podemos, precisamos de Dios. Ahora, hay un tiempo para llorar y también hay un tiempo para dejar de hacerlo, y ahí está la cuestión. Porque a veces hay personas que se quedan en esa misma situación o se quedan en ese primer paso de llorar y de lamentarse y de hacerlo todo el tiempo. Pero dice el Salmo 30, verso 5, dice, por la noche dura el lloro, pero por la mañana viene la alegría. Porque aquel que está en Jehová, su confianza está segura en Él. Ahora, si nosotros estamos en el Señor, si nosotros permanecemos en Cristo, ahí está la diferencia. En que mi vida está puesta en el Señor. Y yo voy a poder tener ese momento para quebrantar mis emociones, para poder llorar y llorar aún en la presencia de Dios. Y llorar a veces porque no entendemos la situación. Porque por más espiritual que seamos, por más llenos de la presencia de Dios que estemos, hay momentos en nuestra vida en que no vamos a entender lo que está pasando, o no vamos a comprender. Si nosotros miramos en la Biblia y miramos muchos de los salmos, fueron expresiones escritas allí tanto por David o por los demás salmistas, muchos de ellos en situaciones que no entendían o no comprendían lo que estaba pasando. Pero ¿qué hicieron? Fueron a la presencia de Dios. Y no elaboraron allí palabras o para esconder su realidad. No, fueron tal cual estaban. Tal cual estaba su corazón. Y volcaron su corazón allí delante de Dios. Y expresaron sus emociones delante de Dios allí. Y luego sí Dios les hablaba, luego sí Dios trataba con su vida. Y la diferencia estaba en lo que pasaba después de ese momento. Después de haber llorado, de haber quebrantado su vida allí, Dios trataba con sus vidas. Y algo pasaba y algo sucedía. Y ahí está la diferencia. Y ahí está la clave del asunto, digamos, ¿no? Dando ese paso de poder reconocer nuestra necesidad, nuestra situación. Y de poder aún llorar allí en la presencia de Dios. Y miren que dice aquí el relato que David y su gente lloró, dice, pero lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Casi hasta desmayarse allí. Pero David sabía lo que estaba haciendo. Y sabía que ese era el primer paso. No negar lo que estaba pasando. Porque a veces lo que hacemos es negar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero David sabía que el primer paso era ese. Porque sabía que al hacer eso, él reconocía que solo no podía. Reconocía que necesitaba de Dios, que precisaba de Dios. Reconocía su dependencia de Dios. Y a veces lo que nos cuesta es eso, reconocer que nosotros necesitamos de Dios, que dependemos de Dios. Desde el principio fue así. El pecado dice que entró por la vida de un hombre de Adán por la desobediencia, pero porque quiso ser dependiente. No quiso depender, de Dios, quiso ser independiente, quiso allí ser él solo, ¿no? Y muchas veces
nos sentimos allí como que podemos lograrlo solo, como que podemos ser independientes. Pero hoy más que nunca debemos reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. El segundo paso que hizo David allí fue que no juntó amargura. Dice que hubo tristeza allí. Dice que después de llorar hasta que le faltaron la fuerza, dice el verso 6, que David se angustió mucho, porque el pueblo allí entró en amargura. Y dice que hablaron de apedrearlo. La gente que estaba con él allí, los que le seguían, luego de que vieron que todo estaba perdido, no sabían que sus esposas y sus hijos estaban vivos, pensaron que estaban muertos. Vieron todo quemado, todo destruido. Se amargaron tanto que dijeron, bueno, ya está, no queda nada. Vamos a apedrear a este hombre que nos dirigió y nos llevó de aquí para allá y miren cómo hemos terminado. Perdimos todo. Perdimos la ciudad, perdimos nuestras pertenencias, nuestra casa, perdimos todo lo que teníamos, perdimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, perdimos todo. Nos quedamos sin nada. Vamos a apedrear a David, vamos a matarlo porque ya está. No, ¿qué es lo que nos queda? Y culparon a David por lo que había pasado, porque la amargura muchas veces nos hace culpar. La amargura nos lleva a culpar a los demás. La amargura nos lleva a culpar aún a Dios por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Pero a David evitó esto. Sí se angustió, porque la tristeza y la angustia viene sobre nuestras vidas. Así como lloramos, así también viene la tristeza, viene la amargura. Ahora, es por un momento. Lo que David hizo, y vamos a ver en los siguientes pasos, lo que David hizo en la presencia de Dios fue lo que marcó la diferencia en su vida a la de los demás. Fue lo que marcó la diferencia con el resto del pueblo allí. A ellos los agarró la amargura y los ató allí. Pero David no se dejó atrapar por eso. Y aún David en el momento allí los perdona. Porque David escuchó lo que estaba diciendo esta gente. David escuchó que le iban a apedrear y le iban a matar. Pero no se dejó dominar y controlar allí por la amargura, sino que se va y se refugia en Dios. Pero perdona a esta gente, a la misma gente que él estaba guiando allí, estaba liderando. Los perdona allí rápidamente, se olvida de eso y sigue adelante. Por eso Pablo dice que debemos de cuidar y evitar toda raíz de amargura. Porque cuando algo tan pequeño allí en nuestro corazón puede hacer crecer algo tan grande. Y cuando queremos acordar, esa amargura ha tomado toda nuestra vida. David no se dejó controlar o allí agarrarse por la amargura. Y lo siguiente que hizo, el tercer paso que dio David, fue fortalecerse en Dios. Fue fortalecerse en Dios. Dice allí el verso 6, la segunda parte, todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y a partir de ahí comienza a cambiar todo. Primero lloró, se angustió, pero no se dejó dominar por la amargura. Y lo que hace es fortalecerse en su Dios. Lo que David hace y marca la diferencia del resto de la gente, del pueblo allí que le seguía, fue que supo ir al lugar correcto. Fue que supo entender que necesitaba ahí más que nunca acercarse a Dios. Y se fortaleció, dice la palabra, en Jehová, su Dios. Y hermanos, muchas veces lo último que hacemos es buscar de Dios. Y nadie está libre de esto, porque muchas veces hay situaciones que nos sobrepasan tanto y lo último que hacemos es acordarnos de acercarnos a Dios o de buscarle a Dios. Y a veces quedamos allí con el primer paso llorando o en angustia y ahí dejamos que la amargura nos controle y nos domine y ahí comenzamos a echar culpa para todos lados, a nosotros mismos, a los demás, a Dios. Y cuando queremos acordar estamos allí tan hundidos, tan enterrados que no podemos ver más allá de nuestra realidad. Pero qué bueno que en esta mañana podamos acordarnos de lo que hizo David. Se fortaleció en Jehová, su Dios. Había llorado hasta quedar sin fuerza, pero no se quedó allí. Ahora comenzó a buscar de Dios y se fortaleció, dice, en Jehová, su Dios. Buscó la presencia de Dios, comenzó a adorar. Dice allí que le pidió al sacerdote que trajera el efod, comenzó a adorar, comenzó a buscar la presencia de Dios. Era la forma en que ellos hacían para adorar a Dios.
Comenzó a buscar de la presencia de Dios. De hecho, hay salmos que fueron escritos por David en este momento. Comenzó a escribir lo que sabía hacer. Me imagino allí a David tomando los instrumentos que sabía tocar o recordando, capaz que no tenía nada allí en el momento, pero recordando. Imagino a David allí, porque saben que David, muchas de las canciones de los salmos fueron canciones que compuso en momentos así. Y comenzó a buscar de la presencia de Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios, Él promete que al que Él viene, Él nos le echa fuera. Isaías dice allí que el corazón contrito y humillado, Él no le echa fuera. Y David se acercó a la presencia de Dios. Cambió el foco, se enfocó ahora en Dios. Hasta ese momento había llorado, había sufrido, se había lamentado y estaba escuchando lo que decía la gente, lo que decían los demás. Vamos a matarlo, vamos a apedrearlo. Pero ahora cambia su foco, se enfoca en Dios. Cambia su mirada, deja de mirar esa situación y comienza a mirar a Dios. Comienza a mirar a Dios. Y no dice allí que comenzó a pedirle. No, comienza primero que nada a adorarle. No dice que comienza a decirle, bueno, ¿qué voy a hacer? Después sí, después le pregunta. Pero lo primero que hace David es adorar a su Dios. Es buscar a Dios y fortalecerse en Él. Y después sí va al siguiente paso. En cuarto lugar allí, busca una palabra de Dios. David no se detuvo, no se conformó, buscó una palabra específica de Dios para su vida. Siguió adelante y buscó de Dios. El verso 8 dice, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y aquí está la respuesta de Dios, aquí está la palabra directa de Dios para su vida. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahora David no sabía nada si estaban vivos o no. Hasta ahora David no sabía nada que la gente que él amaba allí, que sus hijos, que todos los demás estaban cautivos. Todos ellos pensaban que estaban muertos. Y ahora Dios le habla y le dice que vaya, que los persiga, porque los va a alcanzar, los va a vencer y va a poder liberar a sus cautivos allí. Ahora Dios le da una revelación a David. Ahora Dios le da una palabra específica, porque David busca allí una palabra de Dios. David adoró a Dios, buscó la presencia de Dios, oró a Dios, se fortaleció en su Dios y luego busca una palabra de Dios. Busca allí que Dios le hable directamente a su vida. Pero claro, primero tuvo que llorar, primero tuvo que pasar por ese proceso, por ese momento. Tuvo que quebrantarse allí. Pasó por la angustia, atravesó ese momento. A veces nosotros queremos saltarnos los pasos y queremos ir directo a que Dios nos hable y que Dios nos diga qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay un momento para cada cosa. Hay un momento que vamos a tener que ir y estar allí con Dios solamente. Y hay un momento en que vamos a tener que derramar lágrimas y hay un momento en que vamos a tener que sentir ese gusto amargo allí de la angustia, del dolor, porque a veces es necesario. Pero como dice allí Pedro en sus cartas, lo que vivimos ahora no tiene comparación con lo que vendrá después. Las tribulaciones de ahora son momentáneas, son pasajeras. Lo que vendrá después, la gloria que viene después es mucho mayor. Las promesas que Dios tiene para después son mucho más grandes. La victoria que Dios nos da después vale la pena pasar por todo lo demás. Y luego David busca, adora a Dios y recibe allí una palabra directa de Dios. Y luego de eso recupera allí su visión. Comienza a conquistar. Va a conquistar allí. Va tras sus enemigos y va a recuperar lo que había perdido allí. El siguiente paso es ese. Comienza allí a enfocarse en Dios y a reorientar allí su visión. Comienza a enfocarse en lo que tenía por delante, en lo que tenía que hacer, ir a recuperar aquello que Dios le había dicho. Y el verso 18 y 19 nos habla de esto. El siguiente paso que David hizo fue recuperar lo que había perdido. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David.
por esa palabra que Dios le dio. Porque adoró a Dios, buscó la presencia de Dios y luego buscó que Dios le hablara y buscó que Dios le diera una palabra para su vida. Y hermano, cuando Dios le da una palabra a usted, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una palabra y comienzas a caminar en fe y en obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios te ha hablado, nada ni nadie te va a quitar eso. Y si el enemigo ha robado algo, lo va a tener que devolver. No por lo que nosotros podamos ser o hacer, sino por el poder de Dios que obra en nosotros, que obra en nuestra vida. Y lo que Dios hizo allí en la vida de David fue darle una palabra allí que él iba a recuperar todo. Y David salió en obediencia y en fe, creyendo lo que Dios le había dicho. David podría haber dicho, bueno, pero está difícil porque barrieron con toda una ciudad, quemaron todo y ahora sabía, ¿no? Se llevaron cautivo a todo. Todo es destrucción, no quedó nada. Son fuertes, son enemigos fuertes. Pero David se acordaba también de lo que Dios ya había hecho en su vida. David se acordaba cuando estaba solo allí en el campo cuidando las ovejas, adorando a Dios, y Dios le dio la fuerza para matar a esos animales poderosos. David se acordaba cuando Dios le había dado la fuerza para vencer al gigante y a tantos de sus enemigos. Y por eso David dijo, pero si el que está conmigo es Dios, el que pelea por mí es el Señor, el que me dio la palabra que vaya allí porque voy a recuperar todo, es mi Dios. Y si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios te dice que vas a recuperar lo que has perdido, créele al Señor porque Él lo prometido y Él lo cumple. Y aún dice que David recuperó todo. Y los versículos que siguen más adelante, no vamos a leerlos ahora para no extendernos. Si quiere puede leerlo allí en su casa después. Dice que David recupera todo y pasa a estar mejor que antes, porque obtiene más cosas, más bendiciones. Y el último paso allí que dio David es que comenzó a repartir de ese botín, de lo que había recuperado, pero también de lo que había conquistado. Que lo que conquistó allí David en esa batalla que Dios le permitió ganar, lo repartió. Y aún dice que habían algunos que se habían quedado cansados allí en el campamento, que no habían ido a pelear junto con él. Pero aún, y los otros dijeron, no, a ellos no le den nada, dice allí el relato bíblico. Sin embargo, David dice, no, para ellos también. Y repartió para todos. Les dio a todos los hizo partícipes de esa victoria. David pudo repartir para bendecir la vida de los demás. Cuando nosotros tomamos estas decisiones y damos estos pasos que dio David, y Dios nos da esa palabra y vamos a conquistar y a recuperar aquello que se nos había robado o habíamos perdido, aún Dios nos va a dar mucho más para poder bendecir a los demás. En todas las áreas de nuestra vida. Podemos pensarlo desde el punto de vista económico y gloria a Dios por eso. Podemos pensar lo que Dios nos da para cubrir nuestras necesidades y poder bendecir a otros, gloria a Dios por ello. Pero pensémoslo también desde el punto de vista cuando pasamos por situaciones tan difíciles o tan tristes o tan angustiantes allí que nos llevaron a llorar hasta quedarnos sin fuerzas como lo hizo David. Por situaciones allí tan difíciles, pero luego que vamos a la presencia de Dios, que nos quebrantamos delante de Él, que lloramos, que comenzamos a adorarle, que Él nos da una palabra allí para nuestras vidas, nos da una promesa y que recuperamos eso que habíamos perdido, que recuperamos esa paz, que recuperamos ese gozo que un día perdimos. Dios nos da mucho más para poder también bendecir a los demás. ¿De qué forma? Utilizando nuestra vida para sanar la vida de los demás. Porque a veces cuando otros vean en ti lo que Dios ha hecho, van a ser también sanados y restaurados. Porque a veces cuando tú puedas darle una palabra de ánimo, de aliento a otro que está pasando una situación parecida o igual a la que tú viviste, Dios va a utilizar tu vida y tus palabras para bendecir al otro. Porque cuando tú puedas hablarle a otro del amor de Dios que está en tu vida, vas a poder repartir allí como lo hizo David, las bendiciones de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa actitud que tuvo David. Que muchas veces se equivocó, sí, que muchas veces tuvo desaciertos, pero que en esta ocasión fue paso por paso allí. Y no era fácil, no era que estaba todo escrito, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sin duda que debe haber sido muy difícil para David. Y lo que dice la Biblia, que lloró hasta quedar sin fuerzas allí. No debe haber sido nada lindo.
quebrantarse, angustiarse allí a ese punto. Pero luego se fortalece en su Dios, comienza a adorar a Dios, recibe una palabra de Dios, va a conquistar, va a recuperar aquello que había perdido, que le había sido robado, y obtiene mucho más y no se queda allí con eso. Cuando Dios bendiga su vida, cuando Dios nos bendiga, cuando Dios permita que podamos recuperar aquello que hemos perdido, cuando podamos ver allí que el cielo se ha despejado, que está todo abierto, que la tormenta pasó, acordémonos de las personas que tenemos a nuestro lado. Acordémonos de poder bendecir a los demás. Cuando Dios bendiga nuestra vida y podamos decir, Señor, gracias por eso que tú me has dado. Gracias porque hoy tengo paz nuevamente. Acordémonos de compartir de esa paz y de ese amor de Dios para con los demás. Cuando Dios nos bendiga y provea lo que necesitamos, acordémonos también de bendecir a nuestro Dios en su obra, en su casa, en su iglesia, con nuestro servicio, con todo lo que Dios nos da. Y hermanos, porque hay promesas de bendición de parte de Dios para quien obra y actúa de esa manera. No porque lo diga yo, o lo diga un pastor, o lo diga, porque lo dice la palabra de Dios. Y lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple. Lo que Él promete en su palabra, Él lo cumple. Acordémonos de poder ser generosos, de poder repartir aquello que Dios nos da y de compartir con los demás. Que podamos tener esta actitud y este corazón que tuvo David para recuperar aquello que había perdido, pero para poder ser también de bendición para todos los demás. Amén.